Muchas gracias y también felicitar y agradecer al profesor Javish por este documento muy importante del rol de las compañías para concretar una agenda global sostenible. Bueno, resaltar quizás algunos temas. Me parece de particular importancia el subrayado que hace el profesor de la vocación del empresario o empresaria, ¿no? En el caso de América Latina y el Caribe, y diría yo en general en los países del sur, pues habría que hablar no solo del empresario, sino del emprendedor, porque no es necesariamente el mismo concepto. En el caso del empresario sería aquel que ya tiene una empresa funcionando, pero en América Latina más bien hay situaciones de emprendimiento, o sea, gente del mundo popular o campesino que pone en marcha la creación de nuevos negocios bajo formas de autoempleo o de pequeña empresa o de cooperativa, etcétera. De modo que, pero me parece que la reflexión vale también para el tema de emprendimiento. Y todo el tema del ethos me parece de particular importancia, no habría tiempo de desarrollar mucho este punto, de mi punto de vista, pero hay trabajos muy sugerentes del padre Gasper Lobiondo, jesuita, en el Woodstock Theological Center de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos, donde se ha trabajado bastante este planteamiento de las business conferences. Bueno, capital cultural sin duda de suma importancia. Sin embargo, el concepto mismo quizás sería bueno revisarlo un poco porque hablar esto de capital cultural suena al final como capital y habría que verlo de una manera un poco más amplia, me parece a mí. Preferiría hablar más que de capital cultural, de diálogo intercultural o de interculturalidad, sobre todo si tenemos en cuenta ahora las propuestas del buen vivir. Yo en mi ponencia traté de hablar de los pueblos amazónicos, creo que me faltó tiempo para profundizar en ese aspecto, pero no solamente de los pueblos amazónicos, ¿no? En general, en este diálogo que podríamos llamar norte-sur, pues también habría que subrayar la importancia de la interculturalidad. Entonces, pero sí me parece importante resaltar lo cultural, vinculado al tema de la economía y de la empresa, su aporte a la integración social, a los estándares de desempeño profesional y a la propia participación política, que también lo subraya en su documento. Y también me parece importante tener en cuenta a la encíclica Centesimus Annus, que define a la empresa como comunidad de personas, no como comunidad de capitales, sino como comunidad de personas. En el Woodstock Theological Center, en esta propuesta de las Business Conferences, me parece como muy importante el planteamiento del discernimiento en la toma de decisiones económicas y empresariales, donde se plantea que hay la confluencia de dos lógicas, la lógica económica y la lógica ética, que no son las mismas. La lógica económica, diría, actúa de tal forma que los beneficios que obtenga sean mayores que los costos en los que incurren, mientras que la lógica ética habla de la trascendencia. Y los dilemas éticos que se plantean al momento de tomar una decisión de orden económico o empresarial. Otro aspecto que me parece sugerente es la importancia del territorio. La agenda que el Papa Francisco está levantando es tierra, techo y trabajo. Sin embargo, en América Latina cada vez más la tendencia es no solamente hablar de tierra, sino territorio, porque el concepto de territorio va más allá que el concepto de tierra. Como espacio, por lo tanto, del buen vivir, de las prácticas del buen vivir. Y me parece muy sugerente cuando, al hablar de las cámaras de comercio, se hace referencia al territorio. Creo que ahí hay una potencialidad muy importante a seguir explorando. Y la perspectiva socioambiental, ¿no? En ese sentido, ese diálogo intercultural y, digamos, más que de transferencia tecnológica, preferiría hablar de intercambio de saberes, porque, digamos, hay saberes que pueden venir de la parte, por decir, científico, académica, empresarial, económica, pero hay otros saberes que vienen de los pueblos ancestrales, que me parece cada vez más importante incorporarlos y que no se adecúan necesariamente a formatos muy formales, pero que es necesario tener ese open mind para analizar estas cosas. Entonces, las cámaras de comercio sin duda tienen un potencial muy importante, incluso en los países del sur. En el caso de Perú, por ejemplo,
estas cámaras de comercio son como, algo así como cámaras de comercio de economía popular, entre comillas, porque si nosotros vemos sobre todo el interior del país, no son grandes empresas que forman parte de estas cámaras de comercio, no estaría mal tampoco. De hecho, también las cámaras más grandes de Perú son de la gran empresa. Pero a nivel del interior son más bien pequeños emprendedores, pequeños empresarios. Me hace recordar también, hablando de otra experiencia, en Mendoza, en Argentina, la Asociación Emprender Mendoza está bastante en diálogo con los empresarios de esa localidad. Pero muy importante que el enfoque de estas cámaras de comercio sea un enfoque de desarrollo integral en el territorio, o sea, el territorio como espacio de desarrollo. Y los actores también, Estado, mercado, sociedad civil, pero aquí encontramos un cuarto actor y que me parece importante subrayarlo también, que es el tema de la cooperación internacional. Sin embargo, ese concepto creo que habría que revisarlo. De hecho, a nivel de las Cáritas de América Latina y el Caribe y también de la pastoral social, más que hablar de la cooperación internacional, se tiende a hablar de la cooperación fraterna, porque no es un asunto técnico o de cálculo meramente de costo-beneficio, sino más bien es una opción ética, la que está, y también una opción pastoral, que me parece relevante colocarlo, y sobre todo un debate como el que estamos teniendo ahora, y su responsabilidad socioambiental. En cuanto a las asociaciones público-privadas, me parece importante subrayarlo, personalmente me parece que hay que analizarlo con ojos positivos. Sin embargo, las reflexiones que hay en los movimientos alternativos en América Latina es más bien un enfoque crítico. La Red Latinoamericana Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad, tiene varios trabajos muy críticos sobre estas alianzas público-privadas. Aldo Cagliari es uno de los autores, donde más bien no ha quedado muy claro el beneficio para la comunidad, sino más bien el beneficio para las empresas, desde el punto de vista de la lógica y la ganancia. Entonces, sin embargo, no hay que descartarlo, pero yo diría, habría que abrir esa alianza, no solamente al sector público y privado, sino también al sector social. O sea, se ha dejado de lado, y me parece triste que la propia OIT ya no hable del sector social un poco más, ¿no? Y más bien se ha concentrado en las alianzas público-privadas, que me parece importante, pero que hay que tener un enfoque crítico. Y ya he subrayado la importancia del rol de las pequeñas y medianas empresas, de la economía popular, de la economía solidaria, de la economía social, y por lo tanto ampliar ese concepto de las alianzas más allá de los actores tradicionales público-privado. Territorio, Estado, mercado y sociedad civil es otro rubro que quisiera tocar ahora. Entonces, yo creo que el territorio es un espacio muy importante para articular economía solidaria con solidaridad en la economía. No es lo mismo. No es lo mismo la economía solidaria que la solidaridad en la economía. La economía solidaria, por lo general, hace referencia a una unidad económica que se construye desde la economía popular y que busca desarrollar la forma del factor C en su organización. Mientras que la solidaridad en la economía va más allá de la economía solidaria y supone la interacción en el plano de la solidaridad del Estado, del mercado, de la sociedad civil. Y por lo tanto me parece muy importante la reflexión del profesor sobre responsabilidad social, subsidiariedad, y yo diría reciprocidad y solidaridad. Desde mi punto de vista no es lo mismo reciprocidad que solidaridad. La solidaridad va más allá que la reciprocidad. Otro plano que me parece importante resaltar es el tema de la formación técnica, la formación tecnológica, la innovación. Y yo creo también que aquí sería bueno incorporar otras experiencias que me parecen inspiradoras. Me refiero, por ejemplo, a la experiencia de la Corporación Cooperativa Mondragón, la Escuela Politécnica, la investigación científica y tecnológica, que tiene en cuenta sin duda a los jóvenes, pero también la formación de adultos. Voy muy rápido porque se me venció el tiempo. Los aportes sistema dual muy valiosos. En Perú hay una muy buena experiencia con Senati, por ejemplo, y la cooperación alemana. El punto es cuál es el rol que jugaría la sociedad civil en este sistema dual. Bueno, hay otras experiencias también desde la economía social que me parece que habría que incorporar. Por ejemplo, la experiencia de la Central de Sindicatos Nacionales en el Quebec con las herramientas de la economía social, o también del Movimiento Internacional de Jardin,
que ha creado el DID para la cooperación internacional en el plano de las finanzas solidarias, o del SOCODEBI, que es de la Central de Cooperativas en el Quebec. También aquí en Italia hay una experiencia muy valiosa, me parece, la Escuela de Ética y Economía en Bassano del Grappa, impulsada por el profesor Tulio Quiminazo, que implica también la alianza entre empresarios profesionales y la experiencia local. Sé que hay una experiencia en Madagascar valiosa. Para terminar, perspectivas. Quisiera colocar 4 perspectivas. La primera, precisar los logros y limitaciones de la experiencia. Creo que tenemos que ver ambos lados del tema. Segundo, el tema de la interculturalidad. Creo que hay que subrayar lo que va más allá del mero concepto de capital cultural. Tercer punto, me parece cómo es que ahora hay una confluencia entre Estado, mercado, sociedad civil, cooperación fraterna y también el diálogo con instancias como por ejemplo la OIT. Y finalmente, el cuarto desafío, el rol de las centrales sindicales. Creo que tienen un rol a jugar también aquí los sindicatos, bueno, el profesor lo cita también en su texto, las experiencias de la economía social, de las cuales ya he citado, y podríamos incorporar aquí también las experiencias de la economía solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Patricio Miranda. Sí, gracias. Gracias. Felicitaciones al profesor Havich primero por muy interesante trabajo. Tengo 4 anotaciones, reflexión y algunos interrogantes que surgen. Primero, me parece que la propuesta que hace recoge una de las tendencias dominantes de las sociedades contemporáneas, digamos, ¿no? La creciente complejización de la vida social. Esa complejización está asociada a la creciente diferenciación social también. Y eso le impone límites estructurales, diríamos, a las lógicas heteroreguladoras, digamos, de un Estado centralizado que se apropia la capacidad de regulación y con lo cual limita o impide la posibilidad de generar experiencias autorreguladas, como el caso de las cámaras, y que puedan desarrollar dentro de eso también su propio etos profesional, quienes ahí participan, digamos. Me parece que eso recoge bien una tendencia contemporánea, digamos. Creo que eso... Y creo que aplica bien ahí el principio de subsidiariedad, digamos. O sea, ciertamente cuando hay creciente diferenciación, a más diferenciación, menos se requiere un tipo de regulación distinta en que esté presente la heteroregulación y la autorregulación. Hay ahí un nuevo trato que pensar también teóricamente y ético-políticamente. Me parece que la propuesta suya es una contribución en esa dirección, ¿sí? Me da que pensar ahora el mismo uso del principio de subsidiariedad, y perdonen que haga referencia al caso chileno de nuevo, digamos, ¿no? Porque en Chile también se invocó el principio de subsidiariedad, se seleccionó como el principio de la doctrina social de la Iglesia, digamos, el principio, digamos. Y está en la fundamentación de esta refundación de Chile, ese principio que da origen al concepto del Estado subsidiario, que fue el que se instauró en la dictadura cívico-militar. ¿Y en qué se tradujo ahora en el contexto de la educación? Que usted pone ejemplo de la educación, hacia allá apunta también, ¿verdad? Se tradujo en que se asumió y se postuló la educación como un bien de consumo y que por tanto ha de estar en manos de los privados, ¿sí? Y para eso se publicó una ley orgánica, se promulgó exactamente el último día en que Pinochet dejó el poder, comillas, saben que no lo dejó, ¿no es cierto? Que gana Elwin y tiene que entregar, digamos, el mandato presidencial, no hacia el poder. Y ahí se contempló, bajo el principio de subsidiariedad, que cualquier persona, no cámaras acá, ¿no es cierto?, cualquier persona que tuviese 18 años, que supiera leer y escribir, podía, si tenía o arrendaba una casa, crear una escuela. Y eso dio origen a una explosión de escuelas en manos de privados, sin que se pusiera algún tipo de competencia ética, ni educativa, ninguna de las dos, a estos que se llaman sostenedores, ¿sí? Sostenedores. Y eso ha generado corporaciones muy, muy grandes. Bueno, en ese contexto, cámaras de comercio, en ese marco legal, tomaron esta misma idea de aprovechar este marco para
asumir escuelas técnico-profesionales. En Chile es muy fuerte las escuelas técnico-profesionales, donde van los estudiantes, los sectores más de menos ingreso, digamos. Solamente van esos estudiantes. No van los estudiantes de sectores medios, ni menos de sectores altos. Van solamente, prioritariamente, estudiantes de muy bajos ingresos, que no ven otra salida que terminar sus estudios para poder tener un oficio. Un oficio. El punto, ahí hay diríamos, una gran heteroregulación, ¿eh? O sea, una gran autorregulación, ¿sí? Pero el punto es que el etos, ¿cómo se forma ahí? Cuando no hay una claridad ética para quienes tengan estas escuelas y asuman la responsabilidad por formar a tantos profesionales, a tantos estudiantes en el caso de Chile, digamos, ¿no? En el caso de Chile. Entonces, como un mismo principio da contextualmente para aplicaciones distintas, digamos, soluciones distintas. Creo que con lo que decía la intervención anterior, al mostrar que por la refundación de Chile, no obstante que sectores de izquierda pensaban que estaban cambiando estructuralmente y semánticamente el país, nuestros resultados, compatibles con los del estudios de la CEPAL, muestran que tal cosa no ocurre, digamos. O sea, que hay un orden claramente, habría una ética, comilla, autoritaria, si se quiere decir así, y un orden altamente jerárquico, por lo tanto, heterorregulado, pero autorregulado, ¿sí?, en el campo de la educación como un derecho, digamos. Tal vez en el caso en el que usted lo aplica, está protegida la educación, hay mecanismos de protección que regulan la educación, que no cualquiera puede asumir esa tarea que las cámaras se les reconoce. Deben haber estándares regulativos y estándares éticos hacia las cámaras, no solamente al etos profesional de los estudiantes. Sobre eso me gustaría también que pudiera desarrollar un poco más esa idea, explicarnos un poco más. Tercera cosa, ¿cuál sería el contenido de ese etos profesional y quién lo define? ¿Quién lo define? Porque claro, toda la subsidiariedad, un principio capital de la doctrina de la Iglesia, para justificar la autorregulación. Pero no bastaría el principio de subsidiariedad para dar contenido al etos profesional. Entonces hay que entrar con una constelación de principios: dignidad de la persona humana, derechos humanos, justicia social, por excelencia la Cáritas, como formula Benedicto tan rotundamente y tan luminosamente, digamos, en Caritas in Veritate. ¿Cómo se define eso? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Dado que usted también usó una expresión que me llamó la atención, se refirió a una ciencia social cristiana, ¿sí? ¿Cuál sería esa ciencia social cristiana? Y eso me activó un viejo debate en doctrina social, respecto del campo de competencia a la intervención inaugurada por el Papa León XIII en 1891 en Rerum Novarum, y que se prolongó con la intervención de Pío XI, donde formula este famoso principio de subsidiariedad, que dio para malentendido en el contexto del fascismo italiano, digamos. Usted mismo lo clarifica acá y despeja esos equívocos. Se generó la pregunta en la comunidad eclesial y teológica de cuál era el estatuto de esa intervención, ¿sí? Si la Iglesia podía derivar, como lo formula Pío XI y León XIII, la idea de que derivando de la Escritura los principios, de la revelación los principios, se produce un orden social cristiano. La pregunta el debate que surge ahí, era si hay tal cosa. Y si no se estaba procurando legitimar una tercera vía, digamos, con autoridad religiosa, digamos. Pero el punto es si la autoridad religiosa tenía fundamento en la máxima autoridad, que finalmente es la revelación de Dios, en Jesús el Cristo, digamos. Y ese debate teológico puso en discusión la hipótesis de que si la doctrina social de la Iglesia de la época no sería una ideología. Hay un libro clásico de Chenin que se llamó La doctrina social de la Iglesia como ideología. Y en ese tiempo también se usaba la expresión sociología cristiana. Y la pregunta es si había propiamente una disciplina sociológica cristiana. Cuestión que se aclara mucho más después, especialmente con el Concilio Vaticano II, con el famoso reconocimiento de la autonomía relativa, digamos, no absoluta, de las distintas esferas y en ella de las ciencias.
Entonces quisiera saber cuál es en qué sentido usa la expresión ciencia social cristiana, digamos, para ver dónde la puedo colocar en este campo de discusiones que se creyó aclarado cuando Juan Pablo II, en Centésimos Annus, o se solicitó Rei Socialis 41, decía expresamente, la doctrina de la Iglesia no es una ideología, no es una tercera vía, tiene un estatuto propio, es teología y teología moral. ¿Fija? Entonces se da por superado esta discusión, estas ambigüedades que suscitaban términos como sociología cristiana u otras denominaciones, digamos. Profesor. Gracias, Patricio. Antes de que pueda contestar las preguntas, Monseñor Sánchez Orondo quiere hacer una intervención. No, scusa, yo quiero hacer una intervención, pero cuando él conteste, De acuerdo. cuando haya la discusión general. Gracias. Profesor Avis. Le damos... Dale un tiempo de 5 minutos para que conteste. Okay. 5 minutes. André, please. Okay, thank you very much. The last questions give me a possibility to clarify a little bit the background of the German system. It is not, the dual system of education is not private schooling, but the professional schools are public schools. Yeah, so this is run by the Ministry of Education, which is in Germany region-specific. So here it's a Bavarian semester. However, and this is of course also answering, it's not an ideological, but it has the same control mechanism, yeah, which is also in the public education system. And this is particularly by these tripartite structures. So we have workers' representatives, chambers, and so on, also looking into all these subjects and guaranteeing a certain objective way of educating. However, what we see here is that the companies and the companies are part of this, because professional education in many parts of the world, either it is exclusively government run, yeah, which has the effect that later the young people are educated in a very abstract and remote way. It's not adapted to the necessities of the company, yeah, and they will remain unemployed. The companies don't want it. Or it is exclusively done in the companies. And then you have these ideological problems, but you also have the problems of I mean, then the student, the young apprentices, are not very well educated because the company is only abusing them as their cheap labor. Yeah, cheap labor, or educates them only according to their own necessity and wants to avoid that the young person changes to another company. And therefore, what is here held is an equilibrium. But this equilibrium is only possible because we have the chambers of commerce, because the governments could not cooperate with the private club in making that happen. The government needs somebody who represents the business sector, who is legitimized to represent the business, and that's why the Chamber of Commerce is necessary to make that dual system of education happen and avoid these kind of unilateral aspects here. Yeah, and okay, I'm very also grateful for the first. Let me say something about the Christian social ethics. I think Christian social ethics is, from the methodological point of view, it's not different from general social ethics. But of course, it has certain values in the back, and the most important value is, of course, for example, the personality principle. So every human being is a person, yeah, created and loved by God. We spoke about Eugenos. Statement, so he need not to gain its victory, its dignity by its own deeds, but is gift
for a gift from God. And that's why we also would say that such a professional education should also educate a person in his ethos, in his self-esteem, in his self-respect. And this is a very important difference here. And I'm very grateful to my colleague Ortiz also that, in focusing on the role of the local identity and the local role territory. I think this is precisely, by the way, also what is guaranteed by the chamber system in Germany, because this chamber system is organized on the local level. And it's strengthening the identity also of the company. And what we see here, and that's why I always focus on the difference towards global capitalism, the small and medium entrepreneur who is prevailing in the German industry is very strongly identified and committed with his local environment. And even he grows and exports to many countries of the world. He still is engaged in the local chamber of commerce and looks that the chamber is well organized and so on. So it is this, I think, and this is also what an institution can do here. It can strengthen the identification of the entrepreneur with the community. It can demand an ethos from these people to also have at least one eye into his role for the community or local community as a whole. So therefore, territorial, local identity plays a very important role here as well.